Los medios de comunicación occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy nos toca un tema muy manido, sobre todo en los medios de comunicación occidentales, puesto que se trata de la ofensiva ucraniana que lleva preparándose tantísimos meses y que por alguna razón todavía no llega. Muy probablemente se tendrá que posponer alguna que otra semanita más. Hoy veremos por qué consecuencias va a tener y además desvelaremos algunos documentos muy interesantes que en los medios occidentales, por supuesto, no saldrán jamás, puesto que se trata de documentos obtenidos por hackers rusos. En primer lugar, ahora mismo el sitio más candente en todo el frente ucraniano, sin duda alguna, es la ciudad de Artyomovsk o Bakhmut, como la denominan en Ucrania, donde el PMC Wagner ya controla prácticamente el 90% de la misma. Ya sabemos que el PMC Wagner nunca miente sobre algo que controla, algo que toma, jamás. De hecho, generalmente suele rebajar bastante las expectativas al respecto. Así que aquí tenéis el mapa y podéis ver que Ucrania ya no controla ni siquiera el 10% de la ciudad. Os recuerdo que ya hemos analizado en profundidad la estrategia que sigue el PMC Wagner en el frente de Artyomovsk. Ahora Yevgeny Prigozhin ha vuelto a hablar de la supuesta falta de municiones, incluso ha hablado de traición por parte de algunos altos funcionarios rusos. En fin, parece que este tema de desinformación mediática, esta campaña de desinformación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa y el PMC Wagner sigue adelante, puesto que Yevgeny Prigozhin parece que ha vuelto a la carga en un momento dado. El ambiente se calmó y las municiones pues parecía que aparecieron. Ahora resulta que no habían llegado jamás y que al PMC Wagner no le quedan municiones pues apenas ni siquiera para 3 semanas de combate. Y Yevgeny Prigozhin ha dicho algo así como que seguirán luchando igualmente pues como se pueda. Esto ya es absolutamente obvio que responde a la estrategia de eliminar tantas tropas ucranianas como sea posible para imposibilitar al máximo esa ofensiva de Ucrania que se va aplazando cada vez más. Por eso no cierran el cerco de Artyomovsk. Lo podían haber hecho, o sea, lo que les falta por controlar. Es cierto que hay muy duros combates, es cierto que el ejército ucraniano está defendiendo la ciudad, pero y aquí viene la filtración del hacker ruso llamado Joker DPR. Lo podéis encontrar el documento más extenso en mi canal de Telegram, donde os invito a seguirme si todavía no lo habéis hecho, puesto que es allí donde siempre os ofrezco la información más actualizada. Pero bueno, estos documentos tienen que ver con una orden de Zaluzhny, que es el comandante en jefe del ejército ucraniano, que ordenó a evacuar Artyomovsk el día 4 de marzo. Es decir, tal y como llevamos bastante tiempo diciendo aquí, Artyomovsk es una ciudad que Ucrania tiene absolutamente perdida. Recuperarla actualmente tan solo responde a perder cada vez más y más tropas allí, aplazar la ofensiva que en Occidente tanto quieren ver, pero es cierto que también tiene ese halo de mantener la imagen, puesto que desde Ucrania Bakhmut se vendió como una especie de ciudad fortaleza que nunca caería, algo parecido a lo que ya sucedió con Mariupol. Pero a veces en el frente hay que tomar decisiones difíciles. Zaluzhny ya había tomado la suya, sin embargo, desde la oficina presidencial le prohibieron evacuar Bakhmut. Así que ya veis, actualmente todos los soldados ucranianos que están falleciendo en el frente lo hacen
única y exclusivamente por culpa de Vladimir Zelensky, puesto que la decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas fue bien diferente, pero Zelensky no le dejó aplicarla. Por otra parte, Yevgeny Prigozhin también ha mencionado en reiteradas ocasiones el tema de la ofensiva ucraniana y ha dicho que comenzará tan pronto como caiga Artyomov. Quizás por eso también desde el PMC Wagner no parecen tener tanta prisa en tomar la ciudad, aunque es cierto que según el propio Prigozhin, más o menos hasta el 2 de mayo aún estará lloviendo, después se necesitará al menos otra semana para que la tierra se pueda secar y los carros de combate puedan circular por ellas sin quedarse en el tremendo lodo que hay ahora en esa línea del frente. Y después, muy probablemente, Ucrania ya no tendrá ningún tipo de problema a la hora de activar esa ofensiva, aunque yo personalmente creo que quizás la tengan que aplazar incluso un poco más. Esto en cuanto a la situación y las previsiones. Ahora en cuanto a las estrategias dudosas. De hecho, son esas mismas estrategias o unas parecidas las que en su momento hicieron que Estados Unidos cambiara de parecer a la hora de entregarle a Ucrania municiones de aún más largo alcance, puesto que con ellas, y esto lo tenemos completamente comprobado, hay múltiples documentos sobre este tema, Ucrania tenía pensado bombardear ciudades rusas. Desde Estados Unidos dijeron que una escalada así no la necesitaban para nada, al menos de momento, y ahora Ucrania parece que lo que pretende es apoderarse de ciudades rusas, pequeñas ciudades rusas, para tratar luego de negociar un intercambio de territorio. Esta es una estrategia que fue utilizada por los terroristas chechenos. Muy importante recalcar aquí que estamos hablando de la época de la guerra chechena. La Chechenia de ahora, la República de Chechenia, no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de posicionamientos y además ya sabéis que los chechenos están luchando de los primeros en la operación militar especial. Algunos me habéis preguntado por ellos. Ahora mismo no aparecen tanto porque tienen muy buena relación con el PMC Wagner, entonces digamos que han retrocedido en cuanto al plano mediático, pero sí están en el frente y siguen luchando como lo han estado haciendo hasta ahora. Y en cuanto a los terroristas chechenos, sí, efectivamente intentaron llevar a cabo este tipo de estrategias y ahora pues lo están intentando, lo quieren intentar también desde Ucrania. En Estados Unidos eso seguro tampoco es que guste demasiado. De hecho, desde Estados Unidos lo escriben incluso en los propios medios occidentales, ya se están preocupando por el futuro o el desenlace, mejor dicho, de este conflicto. Aconsejan a Ucrania directamente que pues aúna sus fuerzas, que trate de aplicar ese golpe en un solo sitio, que no se disperse. O sea, están dando a todo esto los mismos consejos que en 2021 ya dieron en Afganistán, justo antes de terminar saliendo de dicho territorio con el rabo entre las piernas. A ver cómo termina, dicen en Estados Unidos. Lo único claro aquí es que si Ucrania pues sigue aplicando estas estrategias terroristas como el asesinato de Daria Dugina, de Vladlen Tatarsky, como los bombardeos contra la población civil de Donbass. O sea, si sigue esta dinámica, Rusia no va a negociar, puesto que Rusia no negocia con terroristas. Al menos en esos términos no va a negociar definitivamente. Y para que no quede ninguna duda respecto al hecho de hasta qué punto Ucrania es un estado absolutamente criminal que desde Occidente, por desgracia, no paran de blanquear, os dejo las declaraciones del asesor, el actual, el anterior, recordemos, dimitió en el momento en el que empezó a haber algo de realidad entre tanta propaganda, le hicieron dimitir, pues el asesor actual de Vladimir Zelensky ha dicho básicamente que el territorio que ahora controla Rusia es ucraniano y que tienen todo el derecho a destruir allí lo que consideren.
Юридично ми вправі знищувати все, що знаходиться, повторюю, на півострові Крим, наприклад, чи на території Донецького, Луганської області, ну, зрозуміло, Херсонська, Запорізька. Тут немає жодних претензій юридичного плану до України. Все, що там є. Creo que sobra cualquier tipo de comentario. Ucrania a día de hoy, desgraciadamente, repito, es un estado criminal por un lado y absolutamente corrupto por otro. Algo, ambas cosas, que los medios de comunicación occidentales tratan de blanquear y ocultar constantemente. Por un lado, los hackers rusos filtraron los papeles relacionados con la retirada de Artyomov, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania había en principio mandado hacer el día 4 de marzo y que por orden de Zelensky no se llevó a cabo pues hasta la fecha. Y por otro tenemos otra documentación de cómo Occidente blanqueaba dinero básicamente con la ayuda de Ucrania mucho antes de que la operación militar especial de Rusia comenzara en su territorio, puesto que estos documentos en particular hacen referencia al Ministerio del Desarrollo Regional. Este dinero que se destinaba desde Europa directamente para Ucrania iba en principio para reconstrucción, abastecimiento de agua, para llevar el agua a sitios donde no había. Ahora parece que la culpa de que no haya agua en Ucrania es de Putin. Ellos mismos cortaron el agua en Crimea, cortaron el agua en Donetsk, pero fijaos que desde la Unión Europea se destinaba dinero para abastecer de agua ciertos lugares de Ucrania, reconstruir Ucrania antes, repito, de la operación militar especial, reconstruir Ucrania, que se ve que hacía falta, y también pues para el tema de instalaciones de alcantarillado. Pero el esquema funcionaba de la siguiente manera: la Unión Europea daba el dinero, Ucrania contrataba a una empresa francesa para la realización de estas obras, y básicamente lo que vienen a desvelar estos documentos filtrados por los hackers, dicen que va a haber muchísimas más entregas, pues es que la gran mayoría de los trabajos nunca se realizaron y que el gobierno ucraniano, entre otras cosas, se dedicaba básicamente a cobrar comisiones por conceder esas obras públicas a empresas europeas. Vamos, corrupción pura y dura. Solo este ministerio debe más de 500 millones de dólares, solo en ese ámbito. Por no hablar, por supuesto, de aquellos casos que taparon bastante en los medios occidentales e incluso trataron de decir que Zelensky luchaba contra la corrupción y por eso los había sacado a la luz. No, que va, los había sacado porque desde Estados Unidos le estaban presionando, es que ya se habían pasado de rosca 40 veces, puesto que ya no solo estaban robando cualquier cosa, sino que directamente estaban sacando dinero para ellos, para los políticos ucranianos, del material militar que estaba enviando Occidente, y con ello, pues obviamente imposibilitando, ¿no?, el hecho de que Estados Unidos pueda ganar esta guerra contra Rusia, que pues se está librando en suelo ucraniano. Y claro, la ofensiva, ya lo hemos dicho muchas veces, esta ofensiva muy probablemente pueda ser la última de estas dimensiones, puesto que Occidente no tiene capacidad, se está endeudando muchísimo para financiar la guerra en Ucrania. Es que es tremendo cómo está viviendo la población europea y dónde están destinándose constantemente sus impuestos. Pero vamos, que el caso es que Occidente no tiene más posibilidades de proveer a Ucrania en esas mismas cantidades de municiones, armamento, carros de combate, así que ahora es básicamente todo a una y la ofensiva tiene que salir bien, porque, y ya no es solo el hecho de que se agoten las armas y los recursos, sino que también se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y en este sentido pues algunos políticos están empezando a despertar
Así que ya tenemos las primeras iniciativas para parar el suministro de armamento a Ucrania. En este caso han sido 20 políticos estadounidenses. 20 miembros del Senado de Estados Unidos efectivamente firmaron una carta dirigida a Biden para exigirle el cese inmediato de todo apoyo militar a Ucrania. Las hostilidades continúan por segundo año, pero no hay cambios, al igual que no hay un final a la vista ni una estrategia clara sobre cómo detenerlo. Pero en cualquier caso, todo lo que sucede en Ucrania no responde en absoluto a los intereses de los Estados Unidos, y la asistencia a gran escala asignada perjudica la preparación para el combate del ejército estadounidense. Así que esos 20 senadores llaman a sentarse a negociar, normalizar las relaciones con Rusia, ir retirándose hacia atrás y pues básicamente dejar a Ucrania a su suerte, que es, mirad el caso de Guaidó, el bastante reciente a todo esto caso de Guaidó, exactamente lo que Estados Unidos siempre hace con aquellos juguetes que ya no le interesan. Y es que, lo he dicho muchas veces por activa y por pasiva, la OTAN no cuida los juguetes rotos, mucho menos si los rompe ella misma.